Ahora sí. Ahora sí, Qué ¿estamos, bueno. ¿estamos en el aire? Muy bien, Ay, muy qué bien. lindo. Después de mucho tiempo, Sí, volvemos. volvemos con Exacto. un videíto grabado. Sí. En cualquier momento y en cualquier lugar. Claro, sí, porque Nosotros nosotros agenda abierta. somos así, sorpresivas, hacemos lo que se nos canta. Es la magia Claro. de las hermanas. Sí, exacto, bueno. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un temita muy complejo que relata nuestra historia, o sea, que pasó en nuestro país, pero que no fue muy conocido, lamentablemente. No. Pero bueno, que Lamentable e define. intencionalmente. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió en Plaza de Mayo en 1955, un 16 de junio, que fue un bombardeo de las Fuerzas Armadas Sí. hacia la población civil. Hecho absolutamente único en el mundo, no pasó en ningún lado del mundo que una fuerza militar bombardee a su propio pueblo. A su propio pueblo. No existe en ningún lado. Bueno, sin que haya mediado ningún conflicto. No, claro. Bueno, ahí vamos a explicar por qué, porque también siempre la derecha se las ingenia para tapar estos hechos cometidos por ellos, sí. Con algún hecho menor que salió hace un tiempito, que fue la quema de las iglesias. Sí. Que bueno, eso lo pusieron como gravísimo. Matar 300 y pico de personas no fue tan grave. No, bueno, para nada. Vamos a contar un poquito por qué se dio esta situación. Bueno, como sabemos, venía gobernando Perón, que venía tomando... Que fue electo constitucional. Por supuesto, sí. Con todas las de la ley. Sí. Pero bueno, había tenido un conflicto, venía algunos problemitas con la iglesia, porque si bien al principio de su gobierno habían estado muy hermanados, pero Perón se empieza a zarpar, ¿viste? Se empieza a desubicar. Como siempre. Este negro peroncho empieza, por ejemplo, ¿qué hace? Aplica la ley del divorcio, se podrían divorciar. Eso ya a la iglesia no le gustó. Sí. Después se equipara a los hijos naturales. Tampoco, escúcheme, ya se está desubicando. Entonces, bueno, empieza a tomar medidas y a desfinanciarlo un poco. Bueno, entonces la iglesia... Y aparte había retirado de las escuelas la educación religiosa. Exacto, como obligatoria. El objetivo final era separar el Estado de la Iglesia. Claro, bueno, imagínense, eso es imperdonable. Bueno, pero ¿qué hace la Iglesia? Después te pasa lo que te pasa. Sí, por supuesto. Pero bueno, ¿qué hace la Iglesia? Crea el Partido Demócrata Cristiano. Hermoso. Pero, ¿sabés que eso está bancado por Estados Unidos? Que lo venía haciendo ya en varios lugares en lucha contra ¿quién? El comunismo. ¡El comunismo, Dios! Éramos comunistas al final. Claro, bueno. Porque aparte, lo que empieza a pasar, Perón se empiezan a comprobar que era imbatible en las urnas. Sí. Venía ganando con más del 60 y pico %. Entonces, claro, ellos ya sabían que en las urnas no lo iban a poder combatir. Aparte, había otro problema, que era casi una mística que de alguna manera competía con la iglesia. De hecho, cuando muere Evita, le llegan 23.000 cartas pidiendo su santificación. Entonces, claro, empezaron a sentir como que era más que un partido político. Era algo que competía con su territorio, si uno quiere decir. Bueno, entonces ya tenía algunos atentados. Ya había tenido algunos atentados que intentaron derrocarlo. Bueno, ¿qué pasa? El 9 de junio era una procesión del Corpus Christi, lo atrasan 2 días para que caiga sábado y que vaya más gente. Entonces, bueno, ahí se juntaron todo el antiperonismo. Estaban los socialistas, los comunistas, bueno, por supuesto todo el clero. Y también se empiezan a armar algo que se llamó los comandos civiles, que eran personajes que después tuvieron una gran participación en el gobierno después de la derrota de Perón, que eran personas que estaban profundamente rabiosas antiperonistas, que también estaban en esa marcha. Bueno, la procesión fue, la verdad, multitudinaria. Bueno, en la procesión que van a la Plaza de Mayo... El lema de esa procesión era derrocar al tirano. Claro, por supuesto, el tirano era Perón. Un tirano es una persona elegida... por el voto popular, es un tirano. Si no hace lo que yo quiero, es un tirano. Y por supuesto. Bueno, empieza la procesión, en el camino ya empiezan a apedrear a algunos medios que eran oficialistas, y se empieza como a generar un caldo de cultivo. Llegan a la plaza, lo que hacen, bajan una bandera de Argentina y suben una del Vaticano, destrozan una placa que había de Evita, y en un confuso episodio queman una bandera argentina. Sí, señor. Empiezan las culpabilidades, Nancy hace cargo, qué sé yo, bueno.
Cuando nadie se hace cargo ya sabemos claro, quién es. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Después de esto, bueno, se hace Perón, bueno, hace todo digamos, un intento de desagravio. Entonces planifican hacer que pasen unos aviones. Como un desfile militar. Un desfile militar que iban a tirar flores para desagraviar la quema de la bandera. Bueno, entonces, había mucha gente que se había congregado para ir el desfile de los aviones. Esto fue, digamos, el 16, ¿no? ¿Qué pasa? Ya esto había un tufillo bastante importante porque en su momento se había pensado que Evita fuera la vicepresidenta, que después al final no fue porque fue Quijano, bueno. Sí. ¿Y qué significaba ser la vicepresidenta? Era estar al frente de las Fuerzas Armadas. Y una mujer como Evita, imperdonable. No son cualquier cosa. No, ¿cómo les pasa lo que les pasa y se quejan? ¿Cómo van a poner a una mujer como Evita, esta quilombera? En esa época, sí. Claro, chicos. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, hace toda la conspiración, que esto tuvo mayormente la Marina, que eran los más rabiosamente antiperonistas. Bueno, y la cuestión que era un jueves, había que ir jueves, a las 12:40 empiezan las primeras bombas, empiezan a impactar, una cae en un trolebús que estaba llena de chicos, estudiantes que venían del interior a ver a Perón. Obviamente los matan a todos. 150 como un número mínimo, porque hubo como unas mutilaciones. Claro que hubo cuerpos que no se pudieron reconstruir, pero fueron más de 350. Claro. Bueno, pero de hecho la única vez porque ¿qué pasa después de esto? Perón empieza a tratar de bajar la conflictividad, porque ahí empieza a haber una reacción de un montón de gente que quería prender fuego todo. Entonces Perón empieza como a bajar el tono porque estuvimos a punto de una guerra civil. Sí. Bueno, de hecho se empieza a hablar de esto. Menem pone una plaquita que pone medio, esto es producto del desencuentro, claro, muy tibiamente. Después en el gobierno de Néstor se empieza una investigación más seria desde el Estado y Cristina Kirchner llega a 309 muertos constatados, pero abierta como es la derecha en nuestro país, siempre los muertos son, que nunca se sabe la cantidad que son. Pasó en varias oportunidades. Pero bueno, es una cifra que quedó abierta. Sí. Bueno, empiezan, la matanza es tremenda, tiran más de 14 toneladas de bombas, son más de 100 bombas que estaban focalizadas principalmente en la oficina donde supuestamente estaba Perón. Sí. Había una clara intención. En La Plata. Y en Mar del Plata, claro, con la idea de hacer explotar unos barcos petroleros que había. O sea que había como una movida ahí muy intensa. Y un detalle no menor es que en los fuselajes de los aviones tenían el emblema que decía Cristo vence. Claro. Que aglutinaba a algunos sectores civiles, a la sociedad rural, era la iglesia. Porque vos tenés que ir con una bandera muy superadora. Exacto. Y Dios y... Claro. Bueno, esa de unas cuestiones, fue que después hay una reacción porque ahí se constata que la iglesia estaba involucrada en esta situación. Se quedaron todos los dedos marcados. Claro, bueno. Así que después de toda esta situación, cuando ellos se ven acorralados, que ya ven que porque también participaron soldados, digamos. También había una previsión de que 300 soldados venían desde Puerto Madero a tomar la casa de gobierno y ahí los repelen los granaderos y muchos trabajadores que fueron en ese momento movilizados por la CGT movilizados, claro, para defender al gobierno popular. Bueno, también aparecen ahí... constitucional, claro, exacto. Bueno, también aparecen ahí los comandos civiles, que entre los que estaba listo hay que saberlo, estaba Mariano Grondona. Mariano Grondona estaba dentro de los que estaban en contra de Perón y participó de estos comandos civiles que después en algún momento lo dijo en su programa con Bernardo Nesta, lo reconoció. Bueno, también, a lo último, cuando ya se ven, hay una última oleada de aviones que disparan con metralla, que es cuando más muertos hay, y esos ya estaban, como rendidos. Es como la última bronca que tenían. El tiro de gracia. Claro.
Y muchos de estos personajes que estuvieron en la conspiración después estuvieron en el gobierno, tanto del 55, después que lo derrotan, y también en el 76. Macera. Por ejemplo, Macera. Emilio Macera, que fue el principal asesor de este golpista asesino. Bueno, después lo que podemos decir también, que después, 3 meses después, todo este hecho ya era una clara indicio de que iban a voltear al gobierno de Perón, los aviones se van a Uruguay, escapan. Sí. Se dice en un momento que los van a juzgar, pero 3 meses después lo derrocan a Perón, así que no reciben, estuvieron un mes presos. O sea que todo eso al día de hoy quedó impune. Quedó absolutamente impune, nunca se vengó a esas personas muertas. Pero ¿qué pasó? Cuando después derrocan, porque esto es importante, porque siento precedente, cuando lo terminan derrocando a Perón, que se tiene que exiliar porque lo iban a matar, asume ahí Rojas el gobierno, absolutamente una dictadura, y empiezan a formar brigadas civiles. ¿Qué eran brigadas civiles? Eran personas comunes denunciando a posibles corruptos peronistas. Entonces eran vecinos denunciando a vecinos. Botones, que no hacía falta ninguna prueba, con el solo hecho. Con el solo hecho de decir, mira, me parece que era montonero y que este fue... tiene cara y ahí empezó todo, pelito largo, entonces, barbita, claro, pero ahí ¿qué empieza a pasar? Se empieza a asociar al peronismo con la corrupción. ¿Y qué hacen? Se genera un montón de denuncias, que eso venía implicado, hubo asesinatos, expropiación de bienes, los metían en cana. O sea, la idea era instalar el miedo al peronismo, y también eso fue porque esa matanza fue para aleccionar, para instigar miedo a la gente que osó apoyar al gobierno popular. Claro. Entonces, cuando hablan de adoctrinamiento, señores, ellos han adoctrinado con miedo y con todo lo que pudieron. Bueno, así que, ahí de ahí cortamos acá y seguimos en el próximo.